Estamos con el Pollo Sobrero. Y estamos con el Pollo Sobrero porque creo que hay dos grandes medidas en esta semana, dos grandes medidas para analizar, creo que son las más importantes. Una tiene que ver con la estatización de un servicio de cargas y del tren de la costa, estatización que ha generado polémica, pero vamos a ver por qué genera polémica. Muchas veces se supone que la propia estatización generó polémica y a mí me parece que algunos números que se difundieron sobre la actividad de estas líneas ferroviarias son las que generan el principal problema. El otro tema que vamos a analizar tiene que ver con fertilización asistida, una medida que se fue demorando y que finalmente fue aprobada en el Congreso de la Nación. También vamos a estar con la gente de Chequeado, chequeando discursos públicos. Ya van a ver de qué se trata. Es muy entretenido, muy interesante y es un trabajo muy riguroso que hace la gente que trabaja en la página de Chequeado. Pero bueno, como hacemos habitualmente, vamos a pedirle a nuestro invitado, que es el dirigente, vamos a decirle como le dice todo el mundo, el Pollo Sobrero. Vamos a pedirle que mezcle estas cartas y vamos a arrancar haciendo una partidita y después seguramente vamos a hablar de lo que es la estatización con unos números que yo tengo acá y que recién hablaba fuera del aire con el Pollo Sobrero. Él también trae algunos numeritos para polemizar. A ver, voy a cortar las cartas. Esto es imposible. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Sos habitué de...? Sí, pero un poquito más chico. ¿Qué haces? ¿Truco? No, casita robada. Sí, truco. Bueno, a ver, repartí 3 para cada uno, no las miramos, ¿eh? Bueno, yo acostumbro a mirarlas antes de repartirlas. Bueno, estos son cartas sin marcar y cartas sin ver. Sí. Cuento un poquito la lógica del programa. Sí. Vamos a poner esto acá. A ver, lo ponemos acá. La idea es, damos vuelta a la primera carta. Sí. Es como un balotaje. Entre las dos que salen, Sí. vos decís cuál gana y por qué. Sí. Son caritas conocidas en general. A mí me toca Gabriela Michetti. Y el Pollo Sobrero que dijo le toca a Hermes Wiener. Bueno, obvio que Wiener, pero últimamente está girando muy a la derecha este muchacho. No me... Bien. ¿Y de Michetti qué pensás? No, ya. Yo de la derecha argentina no hablo porque la verdad me da bastante bronca todo lo que hicieron en los 90s y yo ya lo viví, no quiero volver a eso. Bien, eligió Wiener, es la carta de él, 1-0. Sí. No, vamos a ir, pues no me quiero quedar así perdiendo. ¿No? No, quiero hablar cuando empatemos, por lo menos. A ver. Alicia Kirchner y Ricardo Alfonsín. Alguien que podría ser candidata, todavía no se ha develado, en la provincia de Buenos Aires, y alguien que va a ser candidato en la lista junto a Margarita Stolbizer del FAP también. Han llegado a un acuerdo en estas últimas horas con la salida de Dante Caputo, que le dijo que el radicalismo era kriptonita y al final que salió fue Dante Caputo. La kriptonita fue para Caputo. ¿Ahí quién gana? Qué difícil, ¿no? Es un problema porque el radicalismo, la verdad, son gobiernos que nunca terminan, ¿no? Nunca terminan. ¿Por culpa de los gobiernos o por culpa de afuera? Y por todo un poco. Y yo la verdad que soy muy crítico del kirchnerismo. La verdad no... Si me decide votar me costaría mucho. Es un balotaje, no hay empate, ese es el problema. ¿No hay empate? Claro, ese es el problema. El Pollo Sobrero, que es un tipo jugado, va a pensar un ratito más y se va a jugar. Yo sé que se va a jugar. ¿Qué problema, Me van a echar del partido. Pero esto es más fácil que una paritaria, Pollo. ¿Te parece? Sí, me parece que sí. No, uy, qué esto es muy... Para televisión es larguísimo este silencio. Vale. Wendla le dice, gano yo. Bueno, gana Alicia Kirchner, no quiso decir, le cuesta 1-1. Ahora sí, con el empate vamos a hablar un poquito de lo que fueron las estatizaciones. Yo me había notado algunos datos, la verdad que me llamaron mucho la atención. Una de las empresas estatizadas es América Latina Logística, ¿no? De capitales brasileros. Bueno, me fui a investigar un poquito algunos datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Leía por ahí que esa empresa, textual, es la empresa que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad y cuenta con escaso personal idóneo abocado a las tareas. Esto dice la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Uno dice, bueno, pero por ahí se mete el kirchnerismo, influye y demás, trata de hacer informes para que favorezcan la resolución final que es la estatización. Bueno, me fui a la Auditoría General de la Nación, que la preside un radical, que es Leandro Lespuy. Con lo cual uno dice, bueno, esto no es el gobierno. ¿Qué dice la Auditoría General de la Nación? En 2011, en ALL, América Latina Logística, hubo 114 descarrilamientos.
Esto es simplemente de esta empresa, que además tiene una deuda de 270 millones de pesos en concepto de canon, de los cuales 80 millones, por lo que me informaban ayer, pertenecen a los jubilados, porque en el contrato de concesión el 30% de ese canon iba directamente para el ANSES. Pero el Pollo Sobrero me dice que tiene otros datos. Sí, se quedan cortos, igualmente, supongo que debe ser una parte nomás. Es solo una parte, por supuesto, tengo más datos, a ver, tiro algunos más. De 5.256 vagones dados en concesión, el servicio quedó reducido en 2011 a 3.654. Sí, sí. No, a ver, en primer lugar, está muy bien que se haya reestatizado, lástima que no se hizo antes. Esta empresa es una empresa que yo te puedo aportar muchos datos. Está dividida en dos partes, lo que es al mesopotámico y al central. Al central tiene 1.800 kilómetros de vías funcionando y 3.700 que están desafectados, abandonados. ¿El central es la zona cuyana? Sí, sí, sí. Es el famoso ramal minero. Sí, todo San Juan, lo que es Córdoba, Mendoza, Cuyo, San Luis. Y la parte mesopotámica tiene 1.100 kilómetros que están funcionando, que es la Retroncan, y 1.600 kilómetros que están abandonados. Para que nos demos cuenta de lo que es esta empresa primero la hizo posesión Pescarmona, donde hace el VAP, que deja una deuda de 92 millones de dólares, perdón, 250 millones de dólares. Deja una deuda que se tiene que hacer cargo del Estado y ahí pasa a América Latina Logística. Es una empresa que tiene el 40% de las locomotoras sin funcionar. Cuando se hagan Vos decías que, te escuché decir esta semana, que hasta se robaban los vagones. Sí. Bueno, pero eso ¿Fue una figura o fue una cosa literal? Eso es una empresa eso es algo que pasó en casi todas las empresas. En Chequeando, después cuando eran los chicos, me escracharon en una de esas y comprobaron lo que nosotros estábamos diciendo. Por ejemplo, Belgrano Cargas tenía un faltante de 4.000 vagones. Les están Ahora diciendo, lo de Chequeando nos están analizando, así que no meta la pata. Sí, sí. Ya el gobierno está reconociendo que hay 1.500 faltantes, están haciendo un chequeo. Porque la verdad, y acá es peor, porque acá cada vez que había un descarrilo de esos que cuenta Despoy, ¿sabes lo que hacían? Juntaban la carga y dejaban el vagón tirado y seguían. Y muchos quedaron en Brasil. Si se hace verdaderamente una auditoría seria, y esta gente tiene que ir presa. Porque en mi barrio, yo que sé, vos robás y vas en cana. Estos tipos han hecho un desastre, pero todas las empresas de Es un buen barrio donde vivís, ¿eh? No está pasando últimamente en los barrios donde yo por lo menos transito, no pasa eso. Sí. Ahora, yo te quería preguntar, porque vos sos delegado del Sarmiento, y también te escuchaba decir que habría que estatizar todo. ¿Sí? Todo el servicio ferroviario y dejarlo a cargo de una empresa. ¿Seguís con esta idea? Sí, es una de las discusiones que tenemos. ¿Dejar una empresa estatal? Es una de las discusiones que tenemos que yo discuto mucho con todo el mundo y que lo venimos planteando hace rato. Nosotros tenemos que ir a una sola empresa y reestatizar todo porque ha quedado claro que las privatizaciones fracasaron. Es muy claro ya. ¿Qué más quieren ver? Sí, bueno, pero lo que pasa es que fue muertos. Gran parte de este fracaso de las concesiones también tiene que ver con una mala gestión del Estado, en términos de control. Sí. ¿No? Por eso tenemos que ir a otro tipo de estatización. Tiene que haber un fuerte control de los trabajadores. Porque si no es un botín de guerra de los partidos que ganan y un fuerte control de los usuarios. Si no, es imposible. No hay posibilidad de ir a y el ferrocarril es un tema que es muy importante porque lo principal del ferrocarril es la carga. Porque la carga es la que te financia el pasajero y aparte cumple una función geopolítica porque lo que hace no es un negocio el ferrocarril en sí. Te comunica todas las localidades de las regiones y te pone en funcionamiento un país. Entonces es fundamental tener el ferrocarril en manos. Ahora, nosotros lo que estamos criticando mucho son los tiempos al gobierno, más que nada, ¿no? Vos hablás sobre las privadas, que trabajaron mal. Yo te agregaba por ahí cierta complicidad estatal en algún momento, en algún periodo. Y es muchos dirigentes gremiales. Y ahí va, a los dirigentes gremiales. Son los peores. Son los peores. Sí, totalmente. Mira, hay algunos temas que te voy a poner un ejemplo, ahora que sacaron el ALP. Por ahí corría un tren que se llamaba el Gran Capitán, que era un tren muy malo, la verdad que era malo el servicio, pero era el único ferrocarril que no recibía subsidios. Y tenía una gran enemistad con el gremio de la fraternidad, una gran enemistad. La fraternidad son los conductores de las locomotoras. La conducción, no los trabajadores. ¿Qué pasó con este ferrocarril? Y siempre, cada vez que tenía que salir, tenía problemas con las vías porque le metían un tren de carga adelante y tardaban para llegar a Posadas
tenías que tardar una cierta cantidad de horas y tardaba el doble. La última que le hicieron fue secuestrar un tren. Que yo todavía no entiendo. Secuestraron un tren y no pasó nada acá. Cuando secuestran el tren, dos motorman se lo llevan a otro, lo desvían y dejan a la gente arriba de los trenes. Luna, que era el subsecretario de Transporte Ferroviario, le quita la concesión. Cuando en realidad Luna lo que tendría que haber hecho era intervenir a ver qué pasó, pero bueno, quedó claro que ahí había una... ¿Lo protegía? Sí, lo protegía. Era como darle una embajada a alguien que uno se lo quiere sacar de encima en el gobierno. ¿A Luna? No, sí, digamos, no Luna, digo, lo que hizo Luna con esa empresa. Digo, en vez de investigar, poner la lupa, castigar, lo que hizo Luna le saca la concesión, los corre, pero no los castiga judicialmente tampoco, o no los, por lo menos no presenta ni siquiera unas pruebas. Aparte les quita la concesión de una forma escandalosa, porque yo qué sé, daba un mal servicio, pero el que secuestra el tren son sus afiliados, porque él era del gremio de la fraternidad. Luna fue un gran responsable de todos los hechos macabros que han pasado en la última época del ferrocarril. Estuvo involucrado en la masacre de Once, estuvo involucrado en el asesinato de Mariano Ferreira. ¿Por qué no me aclaras? Yo te escuché eso el otro día y me resulta interesante. Todos hablamos de la tragedia de Once. Vos decís, no es tragedia, es masacre. No, porque nosotros lo veníamos diciendo del año 2004 que iba a pasar. Fue una masacre eso. Y el problema es que nadie nos quiso escuchar. ¿Por qué? Porque había un triángulo de corrupción formado por los gremios, los empresarios y los funcionarios del gobierno. No te olvides que en esa época estaba Jaime, Luna, que fueron lo peor, lo más nefasto que tuvimos acá en la historia nuestra. Y a uno duele porque cuando la astilla es del propio palo, cuando es un laburante, te da más bronca, porque ves las cosas que han hecho, cómo se enriquecieron. Cuando Pedraza cayó preso, tiene que ir a buscar. Hay mucho silencio cómplice en el sindicalismo respecto a Pedraza. No lo digo por tu caso en particular, sí, pero ¿no? Es como que son del palo, no decimos nada, ya no lo podemos salir a bancar, pero no decimos nada. La verdad que es tan fácil, porque vos lo único que tenés que hacer con un sindicalista es ver cómo vive. Y ahí saca tus propias conclusiones. Si vos tenés un sindicalista como el de UPCN, que cría caballos, Andrés Rodríguez, un empleado estatal cría caballos, tiene aras, un Cavalieri o yo qué sé, este mismo Luna, que según su propia, no lo digo yo, sus propias, viste que se hacen cada vez que asumís, pones tu patrimonio y lo vas comparando año con año. La declaración patrimonial. La declaración patrimonial creció enormemente. Y vos después te das cuenta por qué ellos viven como viven. Porque cuando se privatizan los ferrocarriles en el año 95, Dromi dice, esto hubiese sido imposible si no hubiese sido con el acompañamiento del gremio de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. ¿Cuál fue el acompañamiento? Que los trabajadores se tuvieran que callar la boca, permitir el despido de 90.000 trabajadores. El que gestiona el crédito en el Banco Mundial para pagar las indemnizaciones fue el mismo Pedraza. Entonces, obviamente, los trabajadores querían defender su empresa, sabían lo que era y lo decían, lo que iban a hacer las privatizaciones, y los otros del otro lado, en vez de ponerse del lado de los trabajadores, se ponían del lado del verdugo. Bueno, la justicia avanzó hoy con esta situación, con lo que es la masacre de Once. Vamos a tomar las palabras del Pollo Sobrero. Están yendo a juicio, está avanzando esta situación, por suerte, ¿no? Digo, en tu barrio van presos, pero en la Argentina en general ni siquiera van a juicio. Sí, hay un hecho que es importante, lo de Mariano Ferreira fue un hecho muy importante, pero yo creo que mucho tiene que ver cuando se avanza en la justicia cuando la sociedad toma los problemas en sus manos, se moviliza, ahí avanza. Por eso es importante. Fue un quiebre la situación de Mariano Ferreira, pero creo que va a ser un quiebre en la medida que efectivamente se tomen medidas en el área del sistema ferroviario. Creo hasta ahora hay muestras, ¿sí? Pero como decís vos, me parece que en términos generales todavía no se ha modificado demasiado. A ver, no hay que olvidarse de dónde venimos. Yo creo que, yo siempre lo digo, nosotros, el Sarmiento, ponerlo en funcionamiento va a llevar un tiempo. Fue el desastre que han hecho los empresarios fue muy grande. Ahora, ¿qué tiempo, qué plazo les das? ¿No? Viene Randazzo con una nueva gestión, trata todo el tiempo de mostrar diferencias con Jaime. Bueno, ha mostrado algún tipo de gestión efectivamente diferente, pero, digamos, vos decís, necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Si cuando decís, mira, Randazzo, hasta que compren los trenes nuevos, bancando, se cambian. Pero
hasta tal día. Hasta que vos no compré los trenes nuevos, no cambies el sistema de señalización, no va a haber cambios. Bien. El sistema de señalización es del año 1921 y los trenes son del año 1960. Ahora, la discusión que nosotros tenemos con Randazzo es otra, no es la misma que teníamos con los delincuentes de Luna, todo eso. Es política. ¿Por qué no avanzás en la reestatización de todo? ¿Sí? ¿Hay señales en ese sentido o no? No veo que tenga la política de ir por una reestatización de todos los ferrocarriles. Porque, ¿cuál es la discusión que nosotros siempre hacemos? A ver, siempre pasa lo mismo en la Argentina. Vienen los privados, te hacen un desastre, hacen el negocio, se la llevan. Viene el Estado, se hace cargo, pone todo nuevo, ¿y qué lo dejamos en manos de los mismos que lo destruyeron? Me parece que hay que discutirlo un tema un poquito más. Vamos empatados. Vos me estás matando con esto. Vamos porque empatados. yo, sabés que yo soy muy crítico. Dos cartas locas. Yo soy muy crítico del oficialismo y de la oposición, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Yo con mira, creo que este lo voté. Que con este tema. Pero a este lo bancás también, ¿eh? Creo, hace un tiempo lo bancaba. Jorge Altamira y Hugo Moyano. No es fácil el juego, no es fácil, ¿eh? Digo porque acá no lo dijiste públicamente, pero en alguna otra oportunidad que hablamos dijiste, no, yo Moyano lo banco. En ese momento todavía no estaba, me parece... Muchos se enojan conmigo cuando digo lo banco. Pero yo cuando caí preso, fue el único tipo del gobierno que salió a bancarme públicamente, que le costó grandes problemas. Después muchos de los que estaban en el gobierno me decían, sí, estamos con vos, que todo el otro, pero nadie salió a hablar abiertamente como salió él. Bueno, lo que a los dos. A uno lo votaste, que es Jorge Altamira. Lo voté, sí, obviamente, y lo voy a votar de vuelta. El Partido Obrero, y a Moyano. Y votás de nuevo a Altamira. Y sí, pero tengo un gustito... Pero digo acá en las cartas, vos me estás hablando de las elecciones. Sí, no, en las elecciones. En las elecciones. ¿Y en las cartas quién gana acá? Tenés que jugar y te terminás con esto, Te podés llevar el triunfo si votás a Altamira, porque aparte es el partido que yo elegí para votar, no el Partido Obrero, sino Frente de Izquierda. Pero con un gran respeto a Hugo. Más allá de toda la diferencia que tengo, porque la verdad tengo 10 millones de diferencia con él, no tengo nada que ver con él, pero en el movimiento obrero las cosas se ven cuando vos estás en problemas. Bien, el pollo sobrero con algunas definiciones de lo que fue uno de los anuncios más importantes de la semana, la estatización de dos servicios de ferrocarriles, ALL por un lado y el ferrocarril de un hombre que sabe hacer negocios, ¿no? Soldati. De Soldati, ni más ni menos. Qué lindo shopping que hizo, ¿no? Bueno, ha hecho un emprendimiento comercial que es lo que funcionaba y el tren era lo que no funcionaba. Gracias por venir, Se lleva el triunfo y gracias, alguna la multa la pagás vos. Bueno, llegó un poquito tarde porque lo paró la policía y le estaba haciendo una multa. Vamos a hablar con el canal a ver si se hace cargo la multa. No, lo dejé colgado al policía con el talonario. Me va a matar. Bueno, gracias, Sobrero. Ya venimos y vamos con el otro tema importante de esta semana, fertilización asistida. Ya venimos. Decía, vamos a abordar, para mí uno de los temas más importantes de la semana, tiene que ver con la aprobación del proyecto de fertilización asistida. Estamos con María Rashid, ella es diputada del Frente para la Victoria, diputada porteña, que ha sido impulsora de este proyecto tanto en la ciudad como en Nación. No es el proyecto de ella el que se aprobó, pero evidentemente hay varios puntos de coincidencia y me parece que, amerita abordarlo con ella también. Me imagino que estás contenta. Sí, la verdad, muy contentos y contentas desde mí como legisladora, porque nosotros presentamos un proyecto el año pasado, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, por mesa de entradas, pero también desde nuestra militancia social en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Mesa Nacional por la Igualdad, que son organizaciones de las que venimos trabajando hace muchos años por este tema. Hay una línea de propuestas que se van aprobando, ¿no? Identidad de género, matrimonio igualitario, me parece que esto es parte de esa saga. Y es parte de la agenda que venimos trabajando hace tantos años, porque tiene que ver con los derechos de las familias, en este caso de todas las familias. La ley de fertilización asistida garantiza el acceso para todas las familias a las técnicas tanto de baja como de alta complejidad, para que las personas, no solamente las parejas del mismo sexo, sino las parejas de distinto sexo y las mujeres solteras puedan tener hijos. Ahora, esta me parece que reúne un punto en particular, por ahí el más polémico, porque tiene que ver con el financiamiento. Decía Claudio Velocopit de Swiss Medical Group
que bueno, evidentemente no podía oponerse a esa ley. Me parece que fue tan impactante la votación, fueron 204 votos, una abstención, no, perdón, un voto en contra y 9 abstenciones, ¿no? Me parece que fue apabullante la votación, que muy difícilmente alguien se pueda oponer. Pero él plantea el problema de cómo se financia. Y rápidamente decía que por lo menos en el sector privado, en las prepagas, iban a tener que aumentar las cuotas, que es como la respuesta más rápida y más fácil del momento. Es lo que dicen siempre. Siempre que se aprueba alguna ley que garantiza algún derecho que tenga que ver con el acceso a la salud y que ingrese algún tratamiento al plan médico obligatorio, estas empresas dicen lo mismo. Dicen que se van a quebrar, que no van a poder sostenerlo. Lo dijeron cuando se aprobó la incorporación de todos los tratamientos que tienen que ver con el VIH-Sida. Lo dijeron en varias oportunidades y las empresas nunca quebraron, siguen ganando mucho dinero, así que van a poder afrontar esta ley también. Bueno, ¿cuál fueron? Contame 2 o 3 aspectos importantes de esta ley. Tenemos cientos de miles de personas que tienen dificultades para concebir. Esta ley facilita el tratamiento por parte del Estado, las privadas mediante las prepas y también las obras sociales. Hasta ahí sabemos los beneficios. ¿Qué otros beneficios tiene? En primer lugar, que pueden acceder a todo tipo de tratamientos, el que necesiten. Esta ley habla de todos los tratamientos, los que existen ahora y los que se vayan generando en el futuro también. En segundo lugar, que es para todas las familias, parejas de distinto sexo, parejas del mismo sexo y además mujeres solteras también van a poder acceder a estos tratamientos. ¿Ese fue parte del reparo de los dirigentes del PRO, que se abstuvieron del macrismo? Bueno, algunos dirigentes del macrismo se oponen a la fertilización asistida en general porque consideran que los embriones o incluso a veces algunos hasta que los gametos son vida y por lo tanto no puede haber ningún tipo de manipulación respecto de esto. Esto ya con todos los avances de la ciencia en general no hay mucho consenso de estos conceptos y han sido muy pocos los diputados que se abstuvieron y se pusieron en esta posición. La verdad que incluso en el Senado se aprobó prácticamente por unanimidad. ¿Y cuáles serían las limitaciones? Digo, si las hay, o uno puede probar el método de fertilización asistida hasta concebir, sin límites. Porque me parece que ese fue parte del planteo también de las empresas prepagas. Decían, bueno, podrían poner algún límite. Bueno, las limitaciones seguramente van a surgir de la reglamentación, de hecho así lo establece la ley, y confiamos, por supuesto, que la reglamentación no va a ser tan limitada como algunas leyes que ya existen, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que hablan de 2 tratamientos anuales y de parejas hasta 40 años. Hoy en día una pareja de 40 años, la verdad que es una pareja joven y se podría extender un poco más la edad y también se podrían extender los tratamientos. También depende de qué tipo de tratamientos que son muy sencillos, que no son muy costosos y que pueden intentarse una vez, además las posibilidades de éxito son muy bajas, por lo tanto pueden intentarse una vez por mes o cada 2 meses, y tratamientos que son más complejos, más costosos y que quizás sí estemos hablando ahí de 2 o 3 tratamientos por año, pero no debería haber más limitación que la que ponga el médico, por supuesto. Y esto tiene que ver con cada técnica en particular. Vos sabés que yo andaba diciendo por todos lados que estaba contento con esta ley y en general encontré la misma recepción. Pero encontré un planteo con bastante sentido común, que me decían, yo no sé si tanto. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, me preocupa otra cosa que tiene que ver seguramente con el orden cultural, que es la adopción. ¿No? Que evidentemente facilitar los tratamientos de fertilización asistida cuando paralelamente hay muchas trabas para adoptar, va a llevar a mucha gente a inclinarse por esa opción, cuando tiene otra alternativa. Es lo que sucede hoy en día aún cuando no existía la ley. Cuando no existía la ley, sí, porque es uno de los temas en los que hay que trabajar fuertemente. De hecho, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, elaboramos algunas propuestas que también presentamos en el Congreso, estamos trabajando junto con otras organizaciones para consensuar una propuesta y muchas posiciones respecto del tema de cómo debe ser el proceso de adopción, de si tiene que ser más rápido, de si tiene que ser más lento, porque es un tema muy complejo porque, por supuesto, quienes defienden los procesos más largos están defendiendo el futuro de los chicos, están defendiendo la identidad, están defendiendo un montón de temas que, por supuesto, que hay que considerar
y quienes defienden o defendemos los procesos más cortos también defendemos los derechos de los chicos, la situación en la que están los chicos, la situación de las familias que están esperando por esos niños. Así que bueno, son todas muy buenas intenciones que tenemos que consensuar una propuesta para que pueda salir muy pronto del Congreso algo que sea lo mejor para todos, para esos niños que están esperando a sus familias y para esas familias que están esperando a esos niños. Bien, te voy a llevar a otro tema. Me dijeron por ahí que sos de Mercedes. Nací en Mercedes. Naciste en Mercedes. Pero nací así... ¿Y te fuiste? Me fui. Ah, bueno, no te iba a preguntar sobre toda esta polémica que se generó con el traslado de los restos de Vila, que finalmente no ocurrió, pero quería ver si alguien de Mercedes tenía alguna sensación particular. Además, no es el primer represor que llegó a ese cementerio, o que en este caso en verdad no llegó, ¿no? Pero que sí llegaron otros. Nací casi accidentalmente en Mercedes, la verdad que nunca viví ahí. Ahí teníamos y tenemos familia, así que mi mamá me tuvo allá, pero no vivían allá. De todas formas, bueno, por supuesto que comparto el dolor y la angustia que puede generar para todos los mercedinos el pensar que un represor como Videla pueda ser enterrado en la ciudad en la que uno vive o en la que uno puede haber nacido, ¿no? Bien, te llevo otro tema, un poquito más liviano, aunque polémico también, tiene que ver con los índices de precios, esta decisión de Macri de tener un relevamiento propio para la ciudad, descreyendo los índices del INDEC. Te voy a complicar la vida. ¿Vos crees en el INDEC? Yo confío en este gobierno, confío en los funcionarios del gobierno nacional y creo que si ese es el índice que han elegido, porque hay distintos índices que se miden a partir de distintas variables que son internacionales, o sea, no es que uno inventa acá una forma de medir particular para la Argentina, sino que hay varias formas y se ha elegido una en particular y confío que la han elegido porque es la más conveniente para nuestro país en muchas cuestiones que tienen que ver con lo económico de la Argentina. Así que confío en eso y me parece que es suficiente. Para decirme cuánto aumentó el arroz mes a mes, la verdad que yo voy al supermercado y sé cuánto aumenta, no necesito que me lo diga el INDEC. Igual estaría bien que el INDEC refleje esa realidad, ¿eh? Déjame disentir con vos. A ver, estaría bien para quienes que la refleje de qué manera. Lo que quiero decir es... De la manera más transparente, digo, cuando el INDEC habla de algo que uno no lo ve a diario en el supermercado, porque evidentemente... No, pero hay distintos productos en el supermercado que tienen distintos grados de inflación, sí. ¿no? Bueno, uno puede elegir para medir la inflación mensual determinados productos u otros, ¿no? Y los números van a ser distintos. Está bien, pero... Ahora, ese número, ¿para qué se utiliza después? ¿Para qué utilizan el número de la inflación? ¿Cuánto tiene que ver eso con la deuda externa? ¿Cuánto tiene que tener eso con bueno, sí, hay una versión que el cambio de la metodología tenía que ver con bonos, etcétera, Entonces, etcétera. Yo creo que, a ver, desde el 2003 hasta hoy, creo que hemos crecido muchísimo y este gobierno ha elegido siempre defender los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de las corporaciones. Y creo que si han elegido esta forma de medir los precios, creo que es la mejor para todos. La última. ¿Re sí o re no? Si fuera por mí, sí. Además, creo que, sinceramente te digo, creo que es lo más democrático que la gente pueda elegir si quiere seguir votando a Cristina Fernández o no. La verdad, sinceramente, yo la votaría y creo que aún cuando mi elección fuera otra, creo que lo más democrático es que todas las personas que el pueblo quiera votar estén disponibles para ser votadas. Me encantaría seguir polemizando con María sobre lo que es la Constitución, las reformas y demás, pero... No, por supuesto que si la Constitución no lo permite, no se puede, pero me parece que sería justo que lo permitiera. Bien, gracias por venir, María. Gracias a vos. Bueno, vamos a un cortecito y con la gente chequeado vamos a analizar a los políticos de Argentina, los principales políticos de Argentina. A ver si nos mienten, si nos dicen la verdad o más o menos. Ya venimos. Bien, ¿quieren saber si dicen la verdad o si nos mienten los políticos? Bueno, hay que recurrir a la gente de chequeado, pero vamos a presentarlos de esta manera, con un video. Vamos a ver quiénes son los de chequeados y después lo vamos a presentar formalmente. Vamos al video.
En La Plata todos los días hay 1, 2 o 3 muertos por la inseguridad. La cantidad de trabajadores registrados es la más alta de los últimos 38 años. Para los invisibles y los pobres no hay cautelares, inconstitucionalidades ni nada. Se ha hecho una gran cantidad de obras en La Plata. Creamos de cero una fuerza modelo formada por casi 800.000 hombres. Todas las líneas aéreas del mundo, absolutamente todas, son deficitarias. El país necesita 3 millones de viviendas. Llevar un container a Rosario cuesta lo mismo que enviarlo a Holanda. Bueno, es parte del trabajo que hace, ahí lo están viendo en cámara, a Olivia Sor y Matías Di Santi, la gente de Chequeado. Le mandamos un saludo enorme a la directora ejecutiva Laura Sommer, que viene trabajando con estos temas. Bueno, eso que vieron es el trabajo de ellos, sobre el discurso público que todo el día escuchamos en radio, en televisión o leemos. Ellos lo agarran, lo toman y se ponen a investigar si es verdad, si es mentira, si nos engañan, y sacan estas conclusiones, lo analizan con datos concretos, van a los archivos, a la fuente directa, y los invitamos en la antesala del Día del Periodista para seguir analizando el discurso público, porque ellos, de alguna manera, nos hacen un laburito nosotros los periodistas, nos evitan un laburito, que es esto de ir a las fuentes, de investigar. Ahora, con la precariedad con la que trabajamos nosotros, uno toma la frase, la pone en un diario y parece que ya está resuelto el tema. Pero el laburo serio es esto, analizar lo que se dice, evaluarlo y ver si es cierto. Decía la antesala del Día del Periodista, no me quiero olvidar, mañana es el Día del Periodista, saludo a todos los colegas, los que están aquí, los que están detrás de cámara, y también sobre todo la gente de gráfica, que mañana va a realizar una medida de fuerza, un paro general de 24 horas, algo que no se hace en la historia del periodismo. Se han organizado, hay que ver si los diarios el sábado salen o no, o de qué manera salen a partir de esta medida de fuerza. Pero bueno, los habíamos presentado. Olivia Sor, Matías Di Santi, ¿todo bien? Todo bien. Muy bien. A ver, voy a sacarme de encima una pregunta siempre, porque después yo salgo y digo, pero ¿quiénes son los de Chequeo? ¿Quién nos banca? ¿Por qué no cuentan ustedes? ¿Qué nos banca? Nos bancamos con distintos métodos. Somos una ONG, no tenemos fines de lucro, somos fundación y tenemos distintas fuentes de ingreso. Individuos, personas que aportan cierta cantidad de capital para que Chequeado funcione, empresas, apariciones en medios, columnas que hacemos por las que nos pagan esas apariciones. Tenemos cooperación internacional también, trabajamos con algunas embajadas y con algunos organismos internacionales que también nos apoyan. Tratamos de diversificar lo más posible las fuentes de financiamiento justamente para poder asegurar nuestra independencia y no depender de ningún financiador en particular. Y ya, por la seriedad con la que trabajan, lo han contratado en distintos medios, tienen sus columnas. Le voy a pedir a Matías que haga un resumen de los medios que han pasado, que están en la actualidad trabajando. Y bueno, tenemos un espacio en la Metro con Juan Pablo Barsky, con María Onen en Radio Continental, en Radio Vorterix con Reinaldo Siete Case, tenemos una columna en La Nación, en el sitio Yahoo News, hemos tenido diferentes apariciones. O sea, laburo también. tienen. Tenemos laburo, por suerte. Laburo tienen. Por el momento no nos aburrimos. Y ya, como dijo Olivia, lo financian de distintas maneras, de diversas empresas. Digo, porque yo salgo, ¿pero qué son? ¿De Clarín o son del gobierno? No somos ni de Clarín ni del gobierno. Tenemos muchas fuentes de financiamiento justamente para asegurarnos no estar ni de un lado ni del otro. Bueno, vamos a laburar. Sí. Vamos a pedirle al director una placa y vamos a analizar con ellos si nos mienten o no nos mienten. Vamos a algunas frasecitas. Ahí va, Hugo Moyano. El que vivía en la villa, sigue en la villa. Y el que alquilaba, sigue alquilando. ¿Verdadero o falso? Esto dijo Hugo Moyano, titular de la CGT opositora. Así es, te lo separo en dos partes la frase. En la parte de el que vivía en la villa, sigue en la villa, le pusimos un apresurado, que es una de esas calificaciones intermedias que tenemos en Chequeado entre el verdadero y el falso. ¿Por qué? Porque los resultados sobre cuántas personas viven en villa hoy, comparado con el 2001, por ejemplo, que fue el último censo, no están todavía disponibles a nivel nacional. ¿Por qué apresurado? Porque está cerca de lo que
creemos que pasó porque tenemos datos para la Ciudad de Buenos Aires y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires sí ves que aumentó la cantidad de gente que está en las villas en un 50%. O sea, no solo no se achicó la población que está en villas, sino que creció durante ese periodo. Bien. Y cuando vas a la segunda Está parte... más cerca de la verdad que de la mentira, pero es un apresurado. Es un apresurado en el sentido que todavía no están los datos listos y disponibles para todo el país, pero con los indicios que hay tiende a ser verdadero. Bien. Y cuando habla de los alquileres y dice que el que alquilaba ayer sigue alquilando hoy, ahí sí es verdadero, rotundo, ves los datos y entre el 2001 y el 2010 la cantidad de personas, el porcentaje de personas que es propietaria de su casa bajó del 76 al 72% y justamente a la inversa la cantidad de inquilinos, la cantidad de gente que alquila su vivienda aumentó, pasó de un 11 a un 16%, con lo cual ves que a la gente le está costando más llegar a ser propietaria de su casa. Bueno, está complicada la capacidad de ahorro, ¿no? Tal cual, de acceder al crédito, ¿no? Acceder al crédito y tener un ahorro que el valor de ese ahorro se mantenga con el paso del tiempo, con las dificultades para comprar dólares, que es una moneda más estable. Bueno, se hace siempre un poquito más cuesta arriba la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Bueno, analizamos a Hugo Moyano. ¿Vamos a la otra placa? Vamos a la otra placa. Vamos a la otra placa, vamos a ver quién es la víctima ahora. Ahí está, Cristina Kirchner dijo, la Argentina tiene la cobertura más alta en jubilaciones de la región. Me imagino que habla de Sudamérica, ¿sí? Así es. ¿Verdadero o falso? Esta es más simple. Verdadero. 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 Argentina, comparado con los otros países de la región, comparado con Chile, con Uruguay, con Brasil, que son países más o menos comparables en esos términos, tiene la cobertura más alta. Es decir, que la gente que tiene más de 60 a 65 años, que está en edad de jubilarse, tienen cobertura de algún tipo por parte del Estado. Más del 90% de la gente en Argentina tiene esa cobertura y no era el caso en los años 90, digamos. Si comparás con fines de los 90, solo 7 de cada 10 personas tenía cobertura, hoy más de 9 de cada 10 lo tienen, con lo cual tenés una cobertura muy alta. Y hay bastante consenso entre los especialistas de que a nivel de cobertura Argentina está muy bien, se compara incluso con países desarrollados, no solo con la región. Después tenés muchos temas anexos a las jubilaciones como los juicios de los jubilados que no ganan la mínima sino que ganaban más y que están... sí, el famoso reclamo del 82%, ¿no? El 82% y también el hecho de que gran parte de esta cobertura se logró gracias a la moratoria en el 2005-2006 que incluyó a mucha gente que había quedado fuera del sistema. El problema es que es una medida especial que incorpora gente que sistemáticamente está quedando fuera del sistema. Hoy ves que la tasa de trabajo no registrado es del 34%. Esa gente cuando llegue el momento de jubilarse de nuevo va a tener problemas para ser incluida en el sistema. O sea, la jubilación es una medida inclusiva, pero ante la alta tasa de empleo en negro hay mucha gente que queda fuera del sistema y por más que haya jubilaciones, esa gente no la percibe. Exacto. ¿Correcto? ¿Seguimos? Seguimos. A ver nuestra próxima víctima. Veamos quién es. Tiene la placa, ahí está. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien ha castigado Cristina Kirchner en los últimos tiempos, dijo, se ha hecho una gran cantidad de obras en La Plata. Estamos hablando de la ciudad víctima de las inundaciones. ¿Verdadero o falso? Y en este caso, falso para Scioli. Es un falso porque ya lo castigó tiene que ver... Cristina, lo estamos castigando nosotros también ahora. Estamos castigando, sí, porque tiene que ver con los antecedentes, ¿no? El trabajo de la provincia de Buenos Aires en La Plata. Allá por el año 2003, la municipalidad firma un convenio con la municipalidad de ese municipio para hacer un estudio de las consecuencias que había tenido una inundación muy fuerte que tuvo La Plata en el año 2002. Estuvieron trabajando los ingenieros Romanazzi, y otro ingeniero más, para de alguna manera proponer una cierta cantidad de obras y mitigar los daños que tuvo esa inundación muy fuerte. En el año 2008 La Plata vuelve a tener una inundación muy fuerte y la constructora ABS le pasa 7 obras que Scioli tenía que hacer, entre las cuales tenía que ampliar la desembocadura del arroyo El Gato. Y bueno, la que hizo mención Cristina, cuando fue a recorrer, creo que el barrio, ¿no? Tolosa y demás. Sí, ¿qué fue lo que se hizo de eso? Absolutamente nada. Si, no hubo financiamiento por parte de la Nación, no hubo financiamiento de la provincia, nunca se llamó a licitación para esas obras que se habían presupuestado y hoy si uno ingresa a la página del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires va a ver que las obras que solo se hicieron ahí son el barrio, los desagües pluviales en el barrio La Bollerita y la construcción de la red pluvial en la cuenca del arroyo Gorina, que son obras muy menores con respecto a lo que se necesita en el municipio de La Plata para que no sufran las inundaciones que, sufrimos hace poco. Sí, es muy difícil además la argumentación de la pesada herencia. Estamos hablando de gobiernos justicialistas uno tras otro en la provincia de Buenos Aires, excepto el primero, allí en el 83, cuando ganó Armendáriz, el radical,
pero después de él fueron todos gobiernos justicialistas, con distintos matices, por supuesto, pero ya no pueden apelar a vieja excusa de la herencia pesada que recibimos. Vamos a la próxima placa y nuestra última víctima. En verdad, la víctima de los chicos chequeados. Yo no me hago cargo, ¿eh? Mauricio Macri dijo: cada día más personas recurren a nuestro sistema de salud, en especial de la provincia. Eso fue una queja de Mauricio Macri respecto a la demanda que tenían los hospitales públicos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? En este caso es un engañoso. No es ni verdadero ni falso, digamos. Lo verdadero es que, es verdad, hoy en el sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires, el 50% de las personas proviene del conurbano, después el otro 50% viene, digamos, se distribuye de otras localidades, pero el 50% proviene del conurbano. Lo engañoso de lo que dice Macri es que lo muestra como una problemática creciente y en realidad es algo que ha ido variando. Algunos años bajó, otros años subió, y no es algo creciente, es una tendencia histórica de que lo que los especialistas en salud llaman los corredores sanitarios, que las personas del conurbano, digamos, donde hay una gran concentración de población, recurren a donde hay mejores servicios de salud, y ha sido una tendencia histórica que tiene la provincia con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Por eso lo engañoso es presentarlo como algo que crece, es algo que puede variar, sube y baja, y además es una tendencia histórica, digamos, no es que cada día sube. Bien, el trabajo que ustedes realizan, ¿sí? Se limita a estos políticos de primera línea, políticos nacionales. Cuéntanos un poquito cómo trabajan. No. Además de políticos, chequeamos a sindicalistas, chequeamos a líderes sociales, a empresarios, medios de comunicación, digamos. Chequea a todos aquellos actores que figuran, digamos, que tienen su participación en el debate público. Ahora, para hacer un ranking tendrían que chequear a todos por igual o la misma cantidad de veces para así yo poder preguntarles, bueno, ¿quién es el que más miente o quién es el que más engaña? Nos lo preguntan mucho y nos encantaría poder hacer el ranking porque estaría bueno. Pero no, la razón por la que no podemos es por lo que decís vos. Tendríamos que tomar todos los discursos de Cristina Fernández y analizar frase por frase la veracidad de cada frase, tomar todos los discursos de Daniel Scioli y analizar la veracidad de cada una de las frases. Y nosotros en general tendemos a tomar frases por la relevancia de la persona que las dice. Si la dice Cristina Fernández, obviamente tiene mucho peso en el debate público, y por la relevancia de los temas que se tocan. Si Cristina Fernández dice, hay nosotros los 40 millones de argentinos, no vamos a chequear si hay 40 millones de argentinos o no, por mucho que la frase sea verdadera. Creemos que no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces nunca podríamos tener una cosa extensiva de cada uno de los políticos para poder armar el ranking que quisiéramos. Hubo en este tiempo, ya no digo críticas por parte de algunos políticos, probablemente las haya, o cuestionen los datos que ustedes cuestionan, o los discursos que ustedes cuestionan, sino la inversa, si alguno los quiso contratar para hacer algún trabajo específico. Contratar no. ¿Un partido político? O contratar, digamos, la recepción fue llamativa de parte nuestra porque esperábamos que, alguien que viene a investigar datos, ¿qué pasa? Yo cuando digo algo, digo la verdad, digamos, ¿por qué me cuestionan? Y la verdad que la recepción ha sido, desde el punto de vista de privilegiar el laburo que nosotros hacemos por el esfuerzo que nos significa. Por ejemplo, Carlos Tomada, en una entrevista con Víctor Hugo, Víctor Hugo le preguntaba por una nota donde nosotros hablamos de la cantidad de trabajadores registrados y donde nosotros lo calificábamos de engañoso. En esa nota, Víctor Hugo le preguntaba a Tomada y Tomada no le respondió diciendo la verdad que eso es mentira, sino que sí, la verdad que los datos, la gente de chequeados, se dedica a esto y privilegiamos su trabajo, vamos a contactarnos con ellos. Después, hemos hecho notas sobre viviendas y los datos de vivienda cambiaron la forma de presentación de vivienda. Hemos tenido diferentes maneras de recibir o diferentes recepciones, en algunos casos positivas, en otros casos negativas, digamos. Bueno, por supuesto, lo que vimos a alguien que decía cosas engañosas, cosas verdaderas, cosas falsas, y de la misma manera que dicen de cosas verdaderas, pueden decir falsas. He visto varios análisis de esto, todos dicen verdades y mentiras a lo largo de sus discursos públicos. Chicos, les agradezco que hayan venido acá. Nos vemos seguramente en la radio, con quien también nos encontramos muchas veces, y con ustedes nos reencontramos como siempre jueves 22 horas aquí por CN23. Chao.